Ahí está. Eh, Les iba a tomar un parcialito entonces de los 3 capítulos. La forma del parcialito iba a ser de múltiples opciones, ¿vieron? Va a ser una pregunta con 3 o 4 respuestas posibles. Y ustedes tienen que elegir de esas posibilidades cuál sería la correcta para esa pregunta. Esto se los voy a habilitar en el aula virtual cuando esté todo bien, y van a tener poco tiempo, unos 20 minutos como mucho, para responder las preguntas. Todavía no está definido. Yo tengo unas 35 preguntas, tal vez un poco más. Ahora, en ese momento, voy a seleccionar algunas de estas para ponerlas activas y que ustedes respondan de esa forma. La idea es, como nosotros tenemos todo el año de cursada, es este cuatrimestre mínimo tener una nota, ¿vieron? Si podemos llegar a meter 2 exámenes, mejor, pero por lo menos una, y ya después seguramente vamos a tener la posibilidad de hacerlo en el aula, ¿eh? Y ahí ya vamos a poder estar más cómodos ¿cómo se llama? Para evaluar y todo, ¿vieron? Lo importante, chicos, es que no pierdan el hilo de la materia. Lo importante es que estén leyendo los capítulos y que estén viendo los videos para poder tener claro los conceptos más importantes, que es lo que vamos a hacer hincapié, y las preguntas van a estar destinadas a esas cosas importantes, digamos, que son más que nada las que venimos hablando en las clases en vivo y en los videos que yo les mando, ¿eh? Por eso ahora vamos a hacer un repaso del capítulo 3, ¿eh? Que yo ya les había mandado un videíto por YouTube. Bueno, en el capítulo número 3, el libro habla de las adaptaciones que se provocan a partir de entrenar la fuerza. Dice del entrenamiento contra resistencia. Adaptaciones quiere decir que se producen mejoras en el funcionamiento, que se producen mejoras en los sistemas que están involucrados en ese entrenamiento. Yo si me pongo a correr todos los días, que es un trabajo de resistencia general, cardiorrespiratoria, lo que va a empezar a mejorar es el funcionamiento del corazón, el funcionamiento de los pulmones, el sistema cardiovascular, cómo llega la sangre a las células, ¿eh? Fundamentalmente, esas van a ser las adaptaciones, las mejoras en esos sistemas. Ahora, si yo me pongo a entrenar la fuerza, las adaptaciones se van a dar sobre la estructura y el sistema que controla en este caso al músculo esquelético, ¿eh? Bien, primero entonces vamos a definir qué es fuerza, cuáles son las formas de expresar la fuerza. Fuerza tiene que ver simplemente con la capacidad que tiene el músculo de contraerse, ¿eh? Y el libro define fuerza muscular como la máxima fuerza que puede hacer ese músculo, ¿eh? Y habla de una repetición máxima. Pero no es la única forma que puedo expresar mi fuerza. La fuerza la puedo expresar a partir de
de ver cuánto puedo resistir una carga. ¿Eh? Esa sería la fuerza de resistencia, ¿no? ¿Cuánto puedo resistir una carga? Esa carga por lo general se trabaja este tipo de fuerza a partir de un 75% de la fuerza máxima. Y otra de las formas que puedo expresar la fuerza es a partir de la potencia. La potencia, en esta expresión interviene la velocidad de ejecución. En la fuerza que voy a implementar, qué rápido la puedo implementar. Por ejemplo, si yo quiero mover una carga, hay dos personas que quieren mover la misma carga, el que la pueda mover más rápido es el que tiene más potencia, ¿entienden? En la velocidad con la que la puedo trasladar, con la que la puedo mover. ¿Eh? ¿Quería decir algo, Juan? No, profe, disculpe. No, está bien. Entonces, en esta cuestión va a tener que ver entonces la velocidad con la que yo vaya a ejecutar el movimiento. Por ejemplo, si yo hago un ejercicio de pecho, de pecho plano, en un sillón plano así para trabajar pectorales, puedo determinar, por ejemplo, para ese trabajo, cuál es mi fuerza máxima para ese grupo muscular en ese movimiento. Y para eso tengo que ir cargando la barra hasta llegar a poder hacer un solo movimiento. Esa va a ser mi repetición máxima, mi fuerza máxima para ese movimiento. Después, un porcentaje de esa carga máxima, yo puedo ver cuántas repeticiones puedo aguantar, cuántas puedo resistir. ¿Entienden? Es entonces mi capacidad de resistir a una carga. Puede ser de una forma dinámica como de una forma estática. ¿Cuánto puedo resistir la carga sin moverla? O sea, en un punto determinado. El músculo está contraído, pero lo que hace es aguantar la carga en ese punto. Y después está la posibilidad de qué rápido puedo desplazar esa carga, y ahí interviene la velocidad y tiene que ver entonces la potencia. La fuerza-potencia. Si yo voy a mover un auto, hay dos personas que van a mover un auto, las dos pueden mover el auto, tienen una fuerza máxima similar. Ahora, hay uno que la puede mover más rápido, ese va a tener más potencia que el otro. Entonces así puedo determinar qué capacidad, qué cualidad de la fuerza debo trabajar para esa persona. Si esa persona es muy fuerte pero es poco resistente, o es muy resistente pero tiene poca potencia, ¿entienden? Por lo general, la potencia es bastante innata. Hay un porcentaje bajo de mejora por el entrenamiento. Hay muchas más posibilidades de mejorar la fuerza máxima y la resistencia que la potencia. Pero yo puedo determinar cuál es de estas cualidades la que más déficit tiene esa persona y entonces hacer hincapié en eso. Porque capaz que tiene mucha fuerza máxima y poca potencia. Bueno, tratar de mejorar su potencia, no tanto en que tenga más fuerza, sino en que la pueda desplazar más rápido. Esto se va a ver mucho en los deportes grupales, que muchas de las... lo que me va a dar el éxito no es tanto esa fuerza máxima, sino esa potencia, la velocidad con la que puedo implementar la fuerza.
Bueno, a partir de esto empieza a desarrollar el capítulo algunos otros conceptos como el de fuerza absoluta. Fuerza absoluta es similar a la fuerza máxima. Puede haber alguna particularidad, alguna diferencia en este concepto que tiene que ver con la implementación de todo el cuerpo puesto a disposición para realizar la fuerza. Por ejemplo, en una sentadilla, por ejemplo, en esto que yo les estoy diciendo de mover un auto, cuál es mi fuerza absoluta, mi fuerza máxima, poniendo en juego casi todos mis grupos musculares. La fuerza absoluta. Y después también empieza, entonces ya después de definir esto y de tener en claro estos conceptos básicos, empieza a desarrollar qué modificaciones se van produciendo, qué mejoras se van generando a partir de el entrenamiento de la fuerza. Y entonces empiezan a verse mejoras en los sistemas que están en juego en este entrenamiento. Y fundamentalmente lo que se pone en juego es la unidad motora. O sea, hay una intervención neural y una intervención específica del músculo, ¿no? Pero el músculo, como sabemos por el capítulo anterior, tiene que estar activado por un impulso eléctrico para poder contraerse. Y entonces las adaptaciones se van a dar en ese conjunto que es la unidad motora, motoneurona y fibras que ésta activa o controla. Y entonces se comprobó que la mayor parte de la ganancia de la fuerza, de las adaptaciones, surgen gracias a la mejora que se producen en el sistema nervioso, en lo que se denomina las adaptaciones neurales. Esas son las mejoras que más ganancia de fuerza provocan en el entrenamiento de la fuerza, las adaptaciones neurales. ¿Cuáles son las adaptaciones neurales? Vamos a empezar a nombrar. Una es la mejora en la coordinación entre músculos agonistas, antagonistas y sinergistas, que sería lo que se denomina la coordinación intermuscular. Cómo se relacionan estos grupos musculares en el movimiento. Cuanto mejor es esta coordinación, cuanto mejor es la relación entre ellos, más eficiente va a ser el movimiento. Entonces, si los músculos antagonistas están estorbando al agonista porque se contraen antes de tiempo o porque hay una mínima contracción en el movimiento, están provocando que no se pueda expresar la fuerza en la magnitud, en su máxima expresión. Entonces, a partir de ir practicando el movimiento, lo que se va a mejorar es la relación entre estos grupos musculares y voy a poder realizar más fuerza a partir de que haya mejor relación entre ellos. ¿Me entienden? Y esto se da gracias a la mejora del sistema nervioso, gracias a la mejora neural. Esa es una de las mejoras que se provocan y que se da inmediatamente, se dan en las primeras semanas del entrenamiento. Otras de las mejoras que se provocan
es que empiezo a reclutar mayor cantidad, empiezan a intervenir mayor cantidad de unidades motoras. Porque habitualmente el músculo está habituado a hacer una fuerza cotidiana de la actividad física diaria, mínima. Y entonces quiere decir que de un músculo que tiene una X cantidad de unidades motoras, estoy haciendo intervenir pocas de ellas. Un porcentaje bajo, porque no necesito hacer más fuerza en lo cotidiano. Pero si yo me pongo a entrenar, empiezo a pedir mayor intervención de unidades motoras. ¿Y cómo se genera esto? A partir de que la motoneurona empieza a mejorar su frecuencia de disparo. Cuando mejora la frecuencia de disparo, esto es proporcional a la cantidad de unidades motoras que puedo utilizar. Entonces, el entrenamiento en estas primeras semanas lo que va a mejorar es también la frecuencia de disparo de la motoneurona, lo cual hace que empiece a intervenir mayor cantidad de unidades motoras, por lo tanto, mayor cantidad de fibras musculares, por lo tanto, mayor cantidad de miofibrillas, por lo tanto, mayor cantidad de sarcómeros, lo cual lleva a que pueda realizar más fuerza. ¿Entienden? Esa es otra adaptación neural que se provoca en estas primeras semanas del entrenamiento contra resistencia. Y una tercera adaptación importante que se provoca es lo que se denomina un retraso de la intervención de la protección autogénica. Y ahí viene otro concepto, de protección autogénica. ¿Qué es la protección autogénica? Es un impulso eléctrico voluntario o involuntario, puede ser reflejo también, de inhibición de las fibras o células musculares, para provocar la relajación y que no siga con la contracción. Sí. ¿Lo puedo repetir, por favor? Sí. Estoy hablando de la protección autogénica. La protección autogénica es un mecanismo de defensa que tiene el organismo para que no se provoquen daños en la estructura. Puede ser en la articulación, puede ser un esguince, puede ser una fisura en el hueso, puede ser un desgarro en el músculo, puede ser un desgarro en el tendón, puede ser una distensión de ligamento, puede ser, como le digo, una fisura en el tejido óseo. Es un mecanismo de defensa para que no ocurra esto cuando la fuerza que quiero hacer es excesiva para esta estructura. Y lo que se provoca específicamente es un impulso eléctrico de inhibición, un impulso que hiperpolariza la membrana para que se relaje rápidamente el músculo y deje de hacer fuerza. ¿Entienden? ¿Entendés, Candela? Candela, ¿estás en vivo? Sí, profe. Correcto. ¿Entendiste? Sí, estaba tomando nota, justo, perdón, que no le contesté. No, por favor. Eso entonces es un mecanismo de defensa. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el entrenamiento? ¿O por qué tiene que ver con la adaptación que provoca el entrenamiento? Porque lo que empieza a pasar
es que el organismo, el sistema nervioso central, empieza a entender que está preparado la estructura para poder soportar más fuerza, y entonces lo que hace es retrasar esta protección autogénica. ¿Entienden? Retrasar este impulso de inhibición de protección, esta hiperpolarización de la membrana. Profe, Sí, ¿puede ocurrir un reflejo contrario? Digamos que se despolarice la membrana muscular, que el claro. músculo se contraiga y también Sí. evita lesiones. Sí, sí. Bueno, eso es lo que vamos a redondear esto y ahí hablamos de esta otra cuestión. Pero Ok. entonces redondeamos esto con que el entrenamiento va a retrasar de a poco esta protección autogénica, dejando que pueda hacer más fuerza. Esta es una adaptación neural que se provoca en las primeras semanas del entrenamiento contra resistencia y nos deja hacer más fuerza. Por eso, en esta semana vemos que podemos cargar más. En la barra le podemos poner más peso. Es porque empiezan a provocarse todos estos fenómenos, que son adaptaciones neurales. Entonces, vuelvo a repetir, son tres cosas. Una es la mejora de la coordinación. Otra es el aumento de la frecuencia de disparo. Y otra es el retraso de la protección autogénica. ¿Entendieron? Sí. Bien. Esta es la principal ganancia de la fuerza. Estos mecanismos, estas adaptaciones, son las que más fuerza, la que más generan ganancia de fuerza. Está comprobado que el porcentaje más grande de la ganancia de fuerza es a partir de estas adaptaciones. Se dan por estas adaptaciones. Pero después de un tiempo de trabajo, a partir aproximadamente de la 10ª semana de entrenamiento, se empiezan a generar otro tipo de adaptaciones. Adaptaciones celulares, adaptaciones en la estructura del músculo. Estas adaptaciones se llaman hipertrofia. La hipertrofia. Antes de hablar de la hipertrofia, vuelvo al tema este que me hacía acordar un compañero. Puede pasar lo contrario, y se ha estudiado científicamente y no se termina de llegar a una conclusión definitiva, pero se ha observado fuerzas sobrehumanas. Se han observado en situaciones extremas, fuerzas sobrehumanas y que son inexplicables. ¿Qué las explica? Los traumas psicológicos. Por ejemplo, una madre que pueda ver en peligro a su hijo. Situaciones en las que se ponen en juego la vida. Por eso hablo de traumas psicológicos y de pérdida de esta protección autogénica. Se pierde esa protección. No ocurre nunca y lo que pasa en esas expresiones es que ocurren lesiones en las estructuras, ocurren quebraduras, ocurren todo tipo de lesiones en la estructura, desgarros, etcétera, por estas expresiones de fuerzas sobrehumanas. Por eso,
cuando yo les digo de traumas psicológicos, uno de los ejemplos que se dio en el siglo pasado es en personas con tratamientos psicológicos, es los chalecos de fuerza. Porque se daban esta situación de no poder controlarlos cuando tenían, cuando ocurrían que entraban en estos trances momentáneos de fuerzas extremas que no había forma de controlarlos. Entonces se los ponían, se les ponían estas camisas de fuerza, chalecos de fuerza para que no puedan, para poder controlarlos. ¿Entienden? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Bien. Entonces, esto es lo que se denomina esa fuerza sobrehumana. No hay una explicación fehaciente, comprobada científicamente, pero se estima que, o sea, se da por estos traumas psicológicos, eso está observado, que son en situaciones traumáticas y que lo que ocurre es que nunca aparece la protección autogénica. Bien, sigamos adelante. Estábamos hablando de otra adaptación que se provoca, pero que se da después de la 10ª semana, que es la hipertrofia. La hipertrofia es otra adaptación que genera ganancia de fuerza. La hipertrofia es un aumento del diámetro de la fibra muscular, específicamente de las miofibrillas. Por eso también ustedes pueden escuchar que es hipertrofia miofibrilar. Es el aumento del diámetro de las miofibrillas. No está comprobado que ocurra lo que se denomina hiperplasia. La hiperplasia es el aumento del número de las fibras. En las células musculares no está comprobado. Sí está comprobado que ocurra en los adipocitos, en las células del tejido adiposo. Ahí se multiplican esas células. Pero no está comprobado que se multipliquen las células musculares del ser humano. Sí está comprobado que ocurra que aumenta la masa muscular, pero el tamaño de la masa muscular. Y eso se denomina hipertrofia. Si el entrenamiento que realizo de la fuerza es con movimientos lentos, la hipertrofia miofibrilar se va a dar sobre fibras rojas. Si el entrenamiento que yo realizo son con movimientos explosivos, lo cual hace que trabaje la fuerza potencia, la hipertrofia se va a dar sobre fibras blancas, de contracción rápida. ¿Entienden? No existe otro tipo de hipertrofia. La hipertrofia es una sola y es miofibrilar. No existe, capaz que ustedes lo sintieron nombrar, la hipertrofia sarcoplasmática. Eso no es hipertrofia. Eso es otro fenómeno que, por ejemplo, es el aumento del almacenamiento de glucosa. Viene dado por el entrenamiento, pero eso no se denomina hipertrofia. La hipertrofia es miofibrilar, es el aumento del diámetro de las miofibrillas. ¿Está claro? Clarísimo. Bien. Para que esto ocurra, primero tiene que haber un rompimiento del tejido.
tiene que haber lo que se denomina un micro desgarro en la estructura del sarcómero. ¿Entienden? Puede producirse sobre las líneas Z, puede producirse sobre directamente la actina, la miosina. Se tiene que producir un rompimiento. Y a partir de ese rompimiento empieza el proceso de reconstrucción. En ese proceso de reconstrucción intervienen las hormonas destinadas para este proceso. Las hormonas que son generadas por las glándulas de los órganos reproductivos de cada sexo. La testosterona, tanto la mujer como el hombre. Esa como hormona que genera los órganos reproductores, ovarios, testículos. Por supuesto, en el hombre se genera mucha más cantidad, por eso el hombre puede hipertrofiar más, por eso el hombre tiene más fuerza. Y otra de las hormonas que intervienen en este proceso, pero ya que no la genera los órganos reproductores, sino la hipófisis, como principal glándula hormonal endocrina, es la hormona de crecimiento. Estas hormonas intervienen en la reconstrucción del tejido, son hormonas anabólicas, hormonas que sintetizan, hormonas que regeneran. ¿Entienden? Este es el proceso de hipertrofia. Es el proceso de hipertrofia. Primero tiene que haber un rompimiento para después producirse la reconstrucción. Y esa reconstrucción va a hacer que el diámetro de esa proteína sea mayor a lo que era antes del rompimiento. Bien. ¿Qué ocurre en este proceso? Se producen inflamaciones, se produce dolor, tenemos dolor en el músculo, se producen inflamaciones. Ustedes lo han vivido. Cuando terminan de hacer una serie de ejercicio, van a ver que se produce una inflamación del músculo. Cualquiera que no sabe va y se mira al espejo y ve que está más inflamado el músculo, como que está más grande. Pero porque está inflamado, porque se produce un edema, porque se produce una retención de líquido, porque hay un exceso de desecho intramuscular que genera esa inflamación. ¿Me entienden? Eso es lo que se produce, una inflamación aguda, una inflamación que se produce inmediata, posterior al ejercicio. Que no es tanto el dolor, lo que se puede, la sensación que hay es de inflamación. Ahora, 24, 48 horas después, la sensación es de dolor. Y es por ese micro desgarro que se produjo, y es por el proceso de reconstrucción que se está generando. Sigue habiendo inflamación porque intervienen también el sistema inmunológico que tiene que ver con los glóbulos blancos, con todo el sistema
inmune porque hubo un rompimiento. Y entonces van el sistema inmune a la zona donde se produce ese edema, donde se produce ese rompimiento del tejido, para que no haya infección. ¿Entienden? Y a la vez también están ahí las hormonas, testosterona y de crecimiento, para reconstruir el tejido, hormonas anabólicas. Esto provoca, además de inflamación, el dolor. Pero esto se da 24, 48 horas después del entrenamiento. Es una inflamación retrasada, es un dolor retrasado. ¿Entienden? Sí. Bien. Queda 1 minuto 10 de este Zoom. Yo lo que les quiero decir es que en cuanto se levante la plataforma, cuando esté activa la plataforma, lo que vamos a hacer es inmediatamente la clase que sigue, que puede ser la que viene, un repaso de los tres capítulos, 40 minutos. Y otros 40 minutos vamos a destinar para hacer un parcialito de estos 3 parciales. De múltiples Buenísimo. opciones, múltiple choice. Unos 20 minutos, se activa y se desactiva. Buenísimo. Estudien para la clase que viene, hacer un repaso de los tres capítulos. Les mando un abrazo. Gracias por Profe. estar. Chao, profe. Avisen al Profe, que resto. está bien. No, profe. Chao. Chao, profe.